Pues el Señor nos ha dado una bendición grande a la familia. Esta mañana tener a Nicole cantando, ¿verdad? Era algo exquisito, hermoso escucharla. Saraí cuando jovencita, pues yo escribía los mensajes y había momentos en que ella iba y los rescataba y comenzaba a leerlo y a compartir también esos mensajes. Comenzó predicando mensajes que predicaba papá, pero luego comenzó a construir su propia teología, su propio mensaje. En estos últimos tiempos, pues, he estado más involucrado en escribir, ¿verdad? Y estuvo participando en una competencia internacional de escritores. Y en esa competencia, pues, ella ganó con el libro La mente de Cristo, lo que le ha permitido, ¿verdad? Muchas bendiciones con ese libro, que yo sé que ya algunos de ustedes han leído. Y que le voy a decir algo y es culpa de mi hija. El libro tiende a ser adictivo. Una vez que usted comienza no puede parar, ¿verdad? Y eso yo lo vi desde el primer momento en que lo comencé a odiar. Da como una comisión, como una gana de seguir. Tengo una hermana que es muy fierrúa, mi hermana Teresa. Dice que se quedó todo el día y toda la noche hasta que lo leyó. Está comenzando a trabajar con él. Y en esta mañana, pues, nos acompaña mi hija Sarai. Ella tiene mucho que decir por la experiencia de vida que tuvo. Y en esta mañana, para mí es un privilegio presentar a mi hija, que va a hacer lo mismo que por muchos años yo he venido haciendo, predicando este evangelio, que es de beneficio y de bienestar a todos y cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, dejo por aquí a mi nena, a Sara. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un honor poder pararme aquí donde tantos pastores y maestros se han parado. Recuerdo que la última vez que estuve hablando desde el altar tenía que tener máximo 10 añitos, un culto sobre la niñez que me tocaba dirigir. Pero en este altar yo también me bauticé. Yo corrí por estos pasillos, veo muchas de mis compañeras y quizás nunca en la vida me imaginé que estaría aquí un día trayendo la palabra. Y para mí este momento es el cumplimiento de una promesa que nos dice Proverbios 22:6, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que a cada uno de ustedes que son padres, que están orando por sus hijos o que están criando a sus hijos en la iglesia, tengan fe que pase lo que pase en la vida, Dios lo puede traer con puertas de amor. Quiero comenzar hablándoles un poco de salud mental. La salud mental es un tema que a mí me apasiona, que llevo trabajando muchos años y sin embargo sigue siendo un tabú en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo. ¿Y por qué quiero traerlo a la iglesia? Porque estamos pasando una crisis de salud mental. Simplemente basta mirar las noticias, hablar con la gente, ver las redes sociales para entender que está sucediendo algo, que cada día más hay personas que están sufriendo en silencio y los hospitales no dan abasto. Los profesionales de la salud, muchos de ellos están saliendo de la isla, ya sea por falta de pago, por condiciones de vida, o tienden a ofrecer sus servicios de manera privada, haciendo que muchas personas no puedan costear recibir ayuda psicológica o psiquiátrica. Y también el hecho de que si tienes el plan médico del gobierno, quizás tienes cierto acceso, pero sabemos que este acceso tiende a ser cada 3 meses, unos minutos, te doy tu receta y vete. Entonces los puertorriqueños venimos de una ola de eventos detonantes, el huracán María, los terremotos, la pandemia. Personas que nunca antes habían sufrido enfermedades de salud mental comenzaron a sufrir de
ansiedades, ataques de pánico, trastornos alimentarios y a ser diagnosticados por primera vez. Pero imaginen la carga emocional de las personas que ya tenían enfermedades de salud mental, encontrarse en ese ámbito donde las ayudas se detuvieron, encerrados con su enfermedad, con su diagnóstico, sin saber qué hacer. Y recientemente tuve oportunidad de visitar un hospital psiquiátrico y la realidad es que tocó muy fuertemente mi corazón. Ese hospital no se vaciaba, seguían llegando las ambulancias, personas que se hicieron daños, personas con ideaciones suicidas, personas en alcoholismo y drogadicción que sabemos que son parte de las enfermedades de salud mental. Pero más allá de los pacientes, me fijaba en sus familias. En el momento en que su familiar era ingresado, cómo la familia decaía en llanto, cómo decaía en tristeza, porque cuando una persona en la casa sufre una enfermedad de salud mental, todos los demás lo sufren. Y viendo esto, me recordé de Mateo 9:36 cuando Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos, porque parecían como ovejas desamparadas sin pastor. Allá afuera y quizás aquí adentro hay personas que sienten desesperación, que sienten ansiedad, que quizás no han encontrado la ayuda de salud mental que necesitan o como enseñaba el hermano en la clase, los estigmas que le ponen a las personas hacen que callen y están esperando a alguien que les abra la puerta. En Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que hoy mi primer mensaje para esta iglesia, para la iglesia del Valle, es que esta casa se convierta en un hospital para las almas. Que nosotros nos convirtamos en esos enfermeros, en esos médicos del alma, porque un simple abrazo, una simple oración, un yo estoy aquí, puede salvar vidas. Pero también hago un llamado a las personas que estén aquí y tengan un diagnóstico o a los que vean la prédica por las redes sociales, que tu diagnóstico no es una sentencia, tu diagnóstico no es lo que te define y Dios hoy quiere traerte una palabra de sanidad. Así que yo llevo 11 años trabajando con pacientes de salud mental, mayormente con pacientes de trastornos alimentarios. Y quienes son creyentes tienden a hacerme una pregunta muy a menudo. Yo le digo la pregunta a los 64 chavitos. ¿Esto es emocional o es espiritual? Y hay una línea muy finita. Y muchas veces hay personas que vienen con traumas por eventos que les sucedieron y quizás lo toman como algo espiritual sin trabajar el área emocional. Y lo contrario también tiende a suceder. Pero si de algo yo estoy segura y yo he visto, es que Satanás va a aprovechar que aunque sea una enfermedad completamente fisiológica, que sea tus neurotransmisores teniendo problemas, Satanás no va a perder la oportunidad para ir a atormentarte. Cuando Jesús fue llevado en el desierto, Jesús tuvo hambre. Hambre, que es una de las sensaciones más comunes del ser humano. Yo creo que de las primeras, el bebé nace, le da hambre, le da frío. Jesús no estaba en depresión por estar solo en el desierto. Jesús no tenía ataques de pánico porque los animales de la noche le daban miedo, no. Jesús solamente tuvo hambre. Y esa simple debilidad Satanás la cogió para ir a tentarle. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En Mateo 4:3. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo hambre yo no puedo pensar bien. Y si a mí me venía esa tentación iba a ser como que, ok, tengo hambre, ¿qué es lo que me estás diciendo? Pero Jesús fue más allá, porque lo que Satanás estaba tratando de tentarle no era solamente que usara su poder para saciar su necesidad, sino que estaba poniendo en juego su identidad, si eres el Hijo de Dios. Y yo considero que Satanás muchas veces no hace esto. Desde mi perspectiva, desde el punto de vista de un paciente, Satanás puede decir,
Tú eres hija de Dios y tienes depresión. Tú eres hijo de Dios y te dan ataques de pánico, en serio. Y entonces uno empieza a hundirse porque uno no se siente digno delante de Dios. Uno no se siente digno para servir, para funcionar. Y a mí vienen las distorsiones cognitivas que empiezan a desarrollarse y que estaré discutiendo más adelante. Y quiero decirles que en la Biblia tenemos personas imperfectas como tú y como yo, y que Dios las usó maravillosamente. Y son personas que quizás hoy el mundo rechazaría por su forma de hablar. Un Jeremías que lo que hacía era quejarse y desear haberse muerto, no haber nacido. Job también lo hizo. Elías fue y se escondió en una cueva porque tuvo miedo y tuvo que venir un ángel a servirle y ayudarle en el proceso de su depresión. Así que pongo esto de ejemplo porque no podemos negar que la Biblia es cruda porque nos habla de la realidad humana que también es nuestra realidad y que también hay personas que sufren, hay personas que quizás no tienen este tipo de eventos, pero la Biblia sí nos enseña que grandes figuras que hicieron cosas poderosas en el nombre de Dios sufrieron, porque no es la enfermedad lo que nos define, no es nuestro estado de ánimo lo que nos define, sino la gracia de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? Yo considero que es el secreto del libro. Entre todas las cosas que Jesús podía hacer o decir, porque Él tenía todo el poder. Él podía mandar a los ángeles a destruir a Satanás, a moverlo, a sacarlo. Pero Jesús le contestó con la palabra. Cada una de las tentaciones, Él las comenzó diciendo, escrito está. Así que en mi momento de mayor desesperación, quiero mostrarles unas fotos. Yo recuerdo que meditaba en esta palabra y yo lloraba, porque yo estaba pesando 80 libras. Ya yo tenía a mi hija mayor, estaba sufriendo el maltrato, la depresión, ansiedad, ataques de pánico a diario, la presión descontrolada, el azúcar descontrolada. Toda mi vida era un descontrol. Y yo me acuerdo que lo primero que yo empecé a declarar sobre mi vida, diciendo escrito está, era la profecía del valle de los huesos secos. Porque yo tenía anorexia y yo decía, Señor, si tú pudiste levantar un ejército de huesos secos, a mí todavía me queda algo. Yo creo que yo puedo levantarme nuevamente. Yo decía a Dios, o salgo de esta o me muero. No hay opción, tengo que salir adelante. Y en ese tiempo también es que encuentro el versículo que le da título a mi libro, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese momento yo sabía, yo estaba segura, yo no tengo la mente de Cristo. Yo lo que tenía era, como los hilos de tejer, pensamientos tras pensamientos tras pensamientos. Eran mi peor enemigo. Pero yo pensaba, o yo creía, que esos pensamientos venían por la depresión, por la ansiedad, por los ataques de pánico, que me causaban pensamientos negativos. Pero luego aprendí una verdad muy importante. Los pensamientos vienen antes de la emoción. Y esto lo enseñan en terapia cognitiva conductual. Tú piensas algo, aunque sea casi de forma inconsciente, eso provoca una emoción y tú actúas en base a tus emociones. Y la ciencia dice que eso es relativamente nuevo, pero ya Dios nos había enseñado en Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así que yo descubrí que esas verdades psicológicas que enseña el mundo vienen esencialmente de la palabra de Dios. Que las raíces de nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones de salud mental están en nuestros pensamientos. Y
las distorsiones cognitivas. ¿Qué son distorsiones cognitivas? Porque esa es la palabra como científica. Simplemente son pensamientos falsos, pensamientos torcidos, pensamientos que no son la realidad, pero que en nuestra mente los convertimos como si así fuera. Así que para esta parte tengo el versículo Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo antes leía este versículo y yo lo veía como que tan bello, como que me imaginaba poniendo mi corazoncito en un joyero y cuidándolo, porque del corazón viene la vida. Sin embargo, para poder entender qué tenía que ver este versículo con la salud mental, tuve que irme a estudiarlo a profundidad y llegar hasta el lenguaje original en hebreo. Si vemos el versículo en español, va a tener el verbo guardar 2 veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sin embargo, en el original hebreo no es el mismo verbo. El primer guardar, sobre toda cosa guardada, viene de una palabra llamada natzar, que significa guardar simplemente, como voy a guardar esto en una gaveta. Pero el segundo, guarda tu corazón, es la palabra mishmar, y mishmar significa lugar de encarcelamiento, cárcel, prisión, poner guardia o vigilancia. Así que si lo leemos de esa forma, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, aprisiona tu corazón, mete en la cárcel a tu corazón, ponle un guardia, vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ahora se pone más interesante. Y es que la palabra corazón viene del hebreo lev, que significa mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, aprisiona tu mente, ponle guardia a tu mente, vigila tu mente, porque de ella mana la vida. Y finalmente la palabra vida viene del hebreo hay, y es la misma palabra que se utiliza cuando Dios sopló aliento de vida en Adán. Así que imaginen el poder de esta palabra. Guarda tu mente, aprisiona tu mente, ponle guardia, cuida lo que estás pensando, porque por ahí tienes poder de vida. La vida que Dios nos dio desde un principio. Y vivimos en un mundo que nos dice, sigue tu corazón, follow your heart, por todas partes, sigue tu intuición, qué es lo que tu corazón te dice. Sin embargo, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, sabiendo que corazón también significa mente, nos está diciendo que nuestra mente es engañosa, que nuestros pensamientos pueden engañarnos. Y esto lo conecto con 2 Corintios 10:5. Y para poder entender por qué dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto un arresto, pero hay veces que la persona se entrega normal, pacíficamente, lo esposan y se va, la aprisionan. Pero hay veces que hay persecuciones, que hacen pataletas, que hay que usar taser, que pelean con los guardias, que corren. De esa misma manera se comportan nuestros pensamientos cuando tratamos de someterlos a la obediencia de Cristo. Porque algunos de ellos son sencillos de trabajar, pero hay otros pensamientos que han formado fortalezas en nuestra mente y se van a resistir a rendirse a la obediencia delante de Dios. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Yo diría que vienen desde que estamos en la pancita de mamá. Porque un bebé siente y sabe cuando es un bebé deseado. Un bebé que no fue deseado llega a este mundo ya sintiéndose distinto, sintiéndose rechazado, mientras un bebé amado llega más saludable. Y a medida que ese niño o niña va creciendo, va recibiendo estímulos del mundo, va recibiendo palabras del mundo, especialmente de sus figuras de autoridad, mamá, papá, sus maestros, sus abuelos, sus tíos, y del modelaje,
Porque una cosa es lo que a mí me digan y otra cosa es lo que la persona haga. Por ejemplo, si un papá le dice al niño yo te amo, pero constantemente le golpea, le critica, el niño no se va a sentir amado a pesar de lo que se está hablando. Algo que yo veía mucho cuando estaba en la escuela era que los mismos maestros le dijeran a los estudiantes que eran brutos. ¿Y cómo continuaba la vida de ese estudiante? Pues se rezagaba, ¿no? Porque yo soy un bruto, yo no voy a hacer nada. Las mismas palabras causan o comienzan este sistema de creencia, y bien dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y sabiendo que, ¿verdad?, lo que decimos viene primero de nuestra mente, tenemos que ponerle esa guardia a nuestra mente. Como les dije, yo trabajo con pacientes de trastornos alimentarios. ¿Y saben cuál es el detonante más común? El causante o el momento donde el trastorno comenzó. Porque una persona de autoridad, dígase mamá, papá, familiar, maestro, le dijo a la niña, está gorda. Y eso se les queda como una etiqueta. Y de ahí entonces lo toman como que no, hay algo mal en mí, tengo que cambiar, tengo que mejorar esto, y caen en un trastorno. Y lo más triste es que las personas que han sufrido maltrato, las personas que han sido abusadas verbalmente, constantemente insultadas, convierten todos esos insultos en su conversación interna. Yo recientemente descubrí que hay personas que pueden hacer silencio dentro de su mente. Para mí eso es un superpoder porque mi mente nunca guarda silencio. Mi mente siempre está hablando de algo. Y en aquel momento de debilidad, de dolor, yo repetía todas esas palabras que se habían convertido en insultos, en maltratos. La palabra que a mí más me decían era, eres una basura. Y aunque yo, antes de vivir el maltrato, no me consideraba una basura, me consideraba una joven inteligente, tenía buenas notas, profesional. Pero luego de haber vivido el maltrato, mi mente me decía, cada vez que fallaba, es que tú eres una basura. Y así sucesivamente iba propiciando el ciclo de violencia, aunque ya había salido del lugar de la violencia seguía dentro de mi mente. Nadie te va a querer así, no sirves para nada, tú estás loca. Son palabras bien comunes en relaciones de maltrato. Así que cada una de las vivencias negativas que nosotros hayamos vivido se convierten en sellos, en etiquetas que la mente nos recuerda a diario. Abandonada, abusada, fea, divorciada, enferma, débil. Y así se van sumando las palabras y los insultos que nublan nuestra mente y que aumentan la ansiedad, la depresión, las enfermedades de salud mental. Pero más allá de esto, hay una parte bien triste, y es el ruido dentro de nuestra cabeza. Cuando tenemos este ruido dentro de nuestra cabeza y en nuestro corazón, puede estar alguien, puede la persona que está allá atrás en la puerta decirme algo y yo no la voy a escuchar porque es como si todos ustedes estuviesen insultándome a la misma vez. Y Dios puede estar tratando de decirme con amor eterno, te he amado, te amo mi hija, eres sana, eres salva, pero los pensamientos se convierten en esos espinos donde cae la semilla y la van ahogando. Y aún cuando una palabra caiga y la logra escuchar, es muy difícil enfrentarse a pensamientos que llevan más tiempo que esa palabra en nuestra mente. Y la verdad es que Dios nos está hablando en todo momento. Si miramos afuera, vemos la naturaleza, cuando despertamos con los pajaritos, a través de su palabra, a través de los hermanos, Dios siempre está tratando de hablarnos, de conectar con nosotros. Pero el ruido en nuestra mente, los pensamientos de nuestra mente nos ensordecen, como si tuviéramos 10 emisoras de radio prendidas a la vez. Y uno dice, ¿de dónde viene la estática? Porque también escucho estática por ahí. Así que, ¿cómo
eliminamos este ruido. En mi proceso, yo resumí 3 pasos simples para poderme recordar y poder hacerlo. El primer paso es reconocer. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos pensando, tenemos que ser intencionales con lo que pensamos, porque a veces, y alzo la mano yo primero, a veces pasa algo y corremos una novela en la cabeza. Llamé a mi esposo y no contesto y yo, ¿dónde él anda? Y empieza la novela y va terminando por allá de que, y si tuvo un accidente y está en el hospital y no me puede llamar, y entré en una crisis y era que tenía el celular sin carga y al ratito me llama y yo estoy sufriendo, llorando. Eso es no ponerle guardia a la mente, eso es dejar que el pensamiento corra libre y uno le sigue y nos afecta a nuestras emociones. Y lo digo, ¿verdad?, de forma jocosa, pero hay pensamientos que pueden ser mucho más hirientes y más dolorosos que eso. Y se recomienda que uno escriba esos pensamientos en los momentos de depresión, de ansiedad, en el mismo ataque de pánico, si es posible, anotar cuáles son esos pensamientos, porque usualmente se van a repetir una y otra vez. De eso se trata las distorsiones cognitivas, no es que lo pensaste hoy y ya, no, es que vuelven y te tocan la puerta cada vez que estás en situaciones. El segundo paso es remover, que es eliminar el pensamiento. Y yo lo veía algo así como botar la basura, pero no es tan fácil, porque como les dije, el pensamiento va a querer volver. Si nosotros caminamos todos los días por un mismo terreno, se va a hacer una zanja. Y cuando llueva, el agua va a bajar por ahí, aunque no querramos. Así son los pensamientos, ya tienen su zanja, y aunque no querramos, van a haber momentos que el cuerpo ya dice, ok, pasó esto, significa que tengo que sentirme así. Y vuelve y se repite la misma sensación. Así que el segundo paso, que es remover, se une al tercero, que es reemplazar o restaurar. Porque si yo estoy quitando un pensamiento de mi mente o de mi corazón, yo tengo que reemplazarlo con una verdad. Y esto se hace a través de la palabra de Dios, que es lo que les voy a traer en adelante. Les voy a hablar un poquito sobre las distorsiones cognitivas más comunes. Podría hablarle de esto por horas y horas, pero sé que no es vigilia, así que vamos por encima, en resumen, las distorsiones más comunes. La primera es leer la mente. Como yo llegué a la iglesia y me paro aquí y miro a Emily, yo creo que Emily está pensando que yo engordé. Nos pasa, llegamos a un sitio, me están mirando a mí, están hablando de mí. Yo creo que aquí no me quieren. Se llama leer la mente o lectura de pensamiento porque estamos asumiendo lo que las otras personas están pensando, nosotros no sabemos eso. Pero esto viene de raíces de baja autoestima y de no reconocer nuestra identidad en Cristo. Otra distorsión que viene por las mismas causas es la minimización y la maximización. Eso significa que yo me minimizo a mí. Ay no, si yo no canto tan bien, yo no hago esto tan bien. Pero entonces veo a mis ojos, no, ella lo hace brutal, ella es la mejor que lo hace. Maximizo a todas las otras personas mientras minimizo los talentos, los dones y las oportunidades que Dios me ha dado. Y cuando se tiene una enfermedad de salud mental, esto pasa mucho porque limitamos a Dios a nuestra salud mental. No, yo no puedo cantar, yo no puedo orar porque es que yo tengo depresión o porque yo sufro ansiedad. Entonces, no podemos permitir que el diagnóstico o que nuestros sentimientos nos quiten lo que Dios nos está dando y que nos hagan devaluar quiénes somos. Otro muy común es predecir el futuro. Ya leímos la mente, ahora vamos a predecir el futuro. Voy a ir a la entrevista de trabajo, pero no, yo sé que no me lo van a dar. Entonces ya estoy declarando, no me van a dar el trabajo, ¿para qué voy a ir? Si salgo, no sé, me puede dar un ataque de pánico. Y esto lo digo porque como persona que sufrió ataques de pánico,
es uno de los miedos más comunes. Yo no quiero salir de mi casa porque entonces me da el patatón al frente a todo el mundo, qué vergüenza. Entonces estamos prediciendo el futuro, pero de una forma negativa. Y esto viene a raíz del temor. Y uno de los versículos que me ayudó con este temor es Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y esperanza. Así que cada vez que yo tenía miedo de hacer algo por mis limitaciones o por mis pensamientos, yo me decía: pero es que Dios sabe los planes que tiene conmigo. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que es para mi bien. La cuarta distorsión es pensamiento catastrófico. Es similar a predecir el futuro, pero como dice la palabra, de forma catastrófica. ¿No les ha pasado que tienen un síntoma y lo buscan por Google? Y Google te da el peor de los diagnósticos. Ahí quedamos. Y entonces los pensamientos: pero voy a dejar a mis hijos, me voy a morir joven. Caemos en una crisis. Y suena gracioso, pero en mi momento de desesperación yo buscaba en Google. Y yo decía: no, pero si esto está terrible, yo no sé qué yo tengo. Y era el mismo sufrimiento, los mismos pensamientos que literalmente me estaban marchitando. Este tipo de pensamiento catastrófico raya en el pánico. Y la solución está en el amor de Dios. Porque en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que yo, en el libro yo narro un episodio de terror a los tsunamis. Mi pensamiento catastrófico es: si voy a la playa va a venir un tsunami y se acabó. Y era terror. Pero yo decía: el amor de Dios para mí. Dios tiene un plan conmigo. Dios no me trajo aquí para llevarme a la playa y dejarme sufrir una catástrofe. Y tuve que aprender a confiar en Dios por medio de su amor. La sobregeneralización, yo digo que es bien boricua, porque los puertorriqueños todo lo exageramos. Estuve todo el día en el médico. No estuvimos todo el día, pero para nosotros fue todo el día. Y usamos palabras que generalizan todo, nada, nunca, siempre. Algunos ejemplos: nadie me quiere. Hay gente que te quiere, pero no nadie me quiere. Todo me sale mal. Solamente algunas cosas me salen mal, pero siempre se me quema el arroz. Se me ha quemado 2 veces, pero siempre se me quema el arroz. Y podemos ir más profundo: nunca voy a ser feliz. Le estamos dando una sentencia: nunca. Y estos pensamientos de sobregeneralización no son correctos, son falsos. Y yo encuentro, entre todas las soluciones, encuentro muy apropiada Josué 1:8, porque también nos habla de absolutos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es condicional. Guarda todo lo que dice el libro y todo te saldrá bien. La Biblia misma nos trae referencia una y otra vez que nuestra sanidad está en medio de la palabra. Que queremos que Dios nos hable, la Biblia. Queremos sanidad, la Biblia. Atrevámonos a abrirla, y si no entendemos, aquí maestros hay para enseñarles, para escudriñar y encontrar el significado que ustedes les están buscando. La otra distorsión que suele ser difícil es la culpa. Y esta distorsión tiene 2 caras. Porque por un lado está la persona que se siente culpable de todo, y por el otro está la persona que nunca se hace responsable de sus acciones. Todo es culpa de los demás. Y esto se suele dar también en las relaciones donde hay maltrato. No, es que es tu culpa que
hiciste que me enojara, te pegué, pero fue porque me sacaste por el techo. Es culpa de la víctima y nunca se hace responsable. Entonces, la culpa es bien peligrosa porque una persona que se siente culpable puede cuestionar hasta su existencia. Puede preguntarse, ¿para qué yo estoy aquí si todo lo hago mal, si todo es mi culpa, si yo lo único que hago es hacer daño? A esa persona yo le digo que en Romanos 1:8 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que cada vez que leo ese versículo me acuerdo de la canción, no hay condenación. A los que están en Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una cosa es uno sentir que el Espíritu nos redarguye cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Y es ese redarguir que nos lleva al arrepentimiento sincero, a cambiar. Pero la culpa nos lleva a deprimirnos. Hay una diferencia. No es lo mismo sentir el Espíritu Santo llamándonos al arrepentimiento a sentir que otras personas nos están culpando o que nosotros mismos nos estamos culpando. Y es por eso que tenemos que venir a los pies de Cristo y entregarle esas culpas y dejarlas en la cruz. La última distorsión que quiero traerles, que le he adelantado así más o menos en el mensaje, es el etiquetaje. Y en el libro yo digo que las etiquetas son para las latas. Uno va al supermercado y uno necesita ver si me gusta la Goya o la Casera o la Ray Value. Para eso son las etiquetas. Nosotros no necesitamos etiquetas, pero no las ponemos. Cuando se hablaba de la clase, yo pensaba en esas etiquetas que tenía esa mujer, porque ella estaba donde no debía estar. Probablemente ante el pueblo judío ella era inmunda. Eso significaba que a cualquier persona que ella tocara se volvía inmunda ante la ley. Pero Jesús no la etiquetó. Jesús la aceptó, vio más allá de su condición, porque vio el amor en su corazón. Entonces, Gaby, ¿me ayudas un momentito? Gabriel, mi hermano, cumpleaños hoy, no es para Tatiana. Yo soy bien maestra, yo traje ilustraciones de cómo nos hacen las etiquetas en la vida. Y les comparto algunas de las etiquetas que yo misma me puse, o de las etiquetas que he escuchado constantemente en mi trabajar con pacientes de salud mental y en la organización que dirijo. Y una de ellas es, soy un accidente. Yo no debía haber nacido, mi papá eso fue mucho. Otro, Dios no me ama. ¿Cómo Dios me va a amar si yo soy pecadora, si yo he fallado? Dios no me va a aceptar como soy. Soy fracasada. Tengo más de 30 años y no he logrado las metas que quería lograr en mi vida. Soy cobarde, tengo miedo, me dan ataques de pánico, estoy ansiosa. Estoy enferma. Yo no encontraba salida para mi enfermedad. Yo le clamaba a Dios llorando: Señor, estoy enferma. Si quieres, puedes sanarme. El dolor más grande de mi vida, sentirme abandonada, rechazada. Estas son emociones que cada uno de nosotros podemos vivir. La palabra que constantemente me decían: basura. Cuando te sucede una tragedia y se convierte en tu identidad, violada, lo que la demás gente piensa que estás loca, sucesos que quizás no buscamos, pero que las personas los estigmatizan, divorciados. Sentir que no era más que una persona deprimida o ansiosa.
suicidio. Cuando ya no hay esperanza, cuando crees que Dios no va a venir a tu encuentro. Estas etiquetas ya no son mías. Y otra que crea mucho estigma quizás en la iglesia, apartada de Dios. Quizás estoy apartada de la iglesia, pero mi corazón, ¿no? Puede suceder. ¿Qué pasa? Las etiquetas no me quieren, pero la primera, soy un accidente. Las reconocí que es un pensamiento que no viene de Dios, lo elimino y lo reemplazo con antes de que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 5. Dios no me ama, está por ahí. Ayúdame. Dios no me ama. Te cayó. Pues Dios no me ama, con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Fracasada, eres más que vencedora por medio de aquel que te amó. Cobarde, te pones cobarde. Cobarde, no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Enferma, sana. Isaías 53, 4, 5, uno de mis versículos favoritos, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Abandonada, no, realmente fui adoptada por Dios. Sí, no se preocupe que no está. Rechazo, aceptación, Dios me acepta, se acepta delante del Señor. Cuando pienso que no tengo valor, mi estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Violado. Ahora estoy restaurada en el Señor. Cuando me dicen loca, ya yo les contesto si estoy loca es para Cristo. Divorciada, muchas veces hay mucho estigma en las personas divorciadas en la iglesia, pero la Biblia me dice que las cosas viejas pasaron, así que seguimos caminando. Deprimida, no, gozosa, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ansiosa, no, en paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Suicida, ya no más. Plena, llena de vida en Dios. Y apartada tampoco. Consagrada por Dios, separada para Dios. Y así, en esta forma de demostrarle las etiquetas, podemos cargar muchas etiquetas en nuestro tiempo. Podemos cargar muchas etiquetas de la vida que nos hayan puesto, ya sean eventos de la vida, ya sea palabras que dijeron en contra de nosotros, porque Satanás mismo haya querido sembrar esa duda, ese dolor, para hacernos daño. Porque Satanás nos llama por nuestro pecado, ¿verdad? Satanás le gusta llamarnos por nuestras fallas, por lo que hicimos mal. Pero Dios es tan misericordioso que nos llama por nuestro nombre. Isaías 43:1 dice: no tengas miedo, yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Así que si en algún momento viene la duda de hacerte llamar a ti misma por esas etiquetas que te ponían antes, no,
Recuerda que Dios te ha puesto nombre. ¿Qué 3 recomendaciones yo les doy? Muy sencilla. La primera es buscar ayuda. Tenemos que reconocer que muchas veces no podemos hacer esto solos. La depresión, la ansiedad, las enfermedades de salud mental son difíciles de llevar y muchas veces vienen a causa de traumas o de cambios en el sistema neurológico que pueden ser resueltos con terapia y medicamentos, aunque sea temporero. Hay personas que le toman más tiempo, pero no deben tener miedo de buscar la ayuda, así mismo como si buscaran la ayuda cuando les da fatiga o cualquier otra enfermedad. Es momento de quitar ese estigma de la salud mental y entender que hay ayudas y que de hecho hay psicólogos cristianos y hay consejeros cristianos que pueden darte la mano en momentos de necesidad. La segunda es hablar sana. Yo estudio mucho y uno de los estudios decía que hablar, aunque la otra persona no diga nada, simplemente se queda ahí escuchando, sana a la persona, le ayuda a estar más en calma, liberó todas esas cosas que le estaba haciendo mal, fue escuchado, sus emociones fueron validadas y se siente mejor. Y la tercera, muy importante, asiste a la iglesia. Luchar contra enfermedades de salud mental es bien difícil, pero es más difícil si lo haces solo. Ir a la iglesia te va a dar, miren a su lado, miren cuántas personas hay, cuántos abrazos hay aquí, cuántos besos hay aquí, cuántos yo estoy contigo hay aquí. Hay muchos. Y en el momento de dolor y de necesidad, qué lindo es que alguien te diga, te amo, estás bien. Y cuando uno está así ya a punto de que te dice, te pasa algo, y uno empieza a llorar, mira, qué mejor lugar que este, que nos vamos a dar confort a través de la fe, a través de la palabra, que podemos orar juntos. Pero no solamente eso, sino sabiendo que nuestros pensamientos torcidos pueden ser reemplazados por la palabra de Dios. Es bien importante que usted vaya a los estudios bíblicos y aprenda dónde están las cosas en la Biblia, cuál versículo me aplica en mi situación. Es bien, a mí me encantan los estudios bíblicos porque nutre el alma y te da herramientas para la vida. Y finalmente algo que me gusta mucho de esta iglesia son las células, porque son pequeñas familias, somos todos parte de un mismo cuerpo, pero tenemos una familia más íntima. Y es bonito yo saber que, mira, hoy es la célula y necesito hablar con la persona que me está instruyendo, necesito un consejo. Qué bonito, realmente es bonito saber que Dios ha equipado la iglesia y que sigue equipando la iglesia para atender a las personas que quizás por diferentes situaciones no han podido tener acceso a trabajar sus emociones, a trabajar sus heridas. Y yo les digo, yo soy una persona humilde, una persona sencilla, pero si de algo tengo fe, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra no vuelve atrás vacía, sino que va y hace lo que Dios le envió a hacer. Y que con tan solo pronunciar una palabra puede haber sanidad. Como el soldado que le dijo a Jesús, no, yo conozco la autoridad, solo di la palabra y va a ser hecho. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad por medio de su palabra. Y yo creo y viví que la palabra de Dios sana si tú verdaderamente crees lo que estás declarando. Y si tú en esta hora te identificas con las distorsiones que hablamos o con las emociones que hablamos, tienes algún diagnóstico de salud mental o estás luchando con emociones o un problema momentáneo, yo quisiera que oráramos por ti. Esto es entre ustedes y Dios, pero hoy puede ser el día que llevabas esperando hace mucho tiempo. Hoy puede ser el día por el cual tú has orado
Decir, Dios mío, ¿cuándo voy a trabajar con mis emociones? Dios mío, ¿hasta cuándo voy a llevar este dolor que no me deja ser una persona normal? Porque yo sé que cuando tenemos estas condiciones pensamos que no somos normales. Dios quiere hacer algo en tu vida y Dios quiere que te lleve esta palabra a tu corazón. Así que si deseas oración, te pido que pases y que los ancianos pasen para orar.